Cuando una persona muere, su espíritu se separa del cuerpo. La resurrección hace posible que el espíritu y el cuerpo de una persona vuelvan a unirse, solo que esta vez ese cuerpo será inmortal y perfecto, no sujeto al dolor, ni a la enfermedad, ni a ningún otro problema. Después de resucitar, el espíritu no se separará del cuerpo nunca jamás, porque la resurrección del Salvador trajo una victoria total sobre la muerte. Y a fin de alcanzar nuestro destino eterno, es preciso que tengamos esa alma inmortal, espíritu y cuerpo, unida para siempre. Con el espíritu y el cuerpo inmortal inseparablemente ligados, podemos recibir una plenitud de gozo. De hecho, sin la resurrección no podríamos recibirla nunca, sino que seríamos miserables para siempre. Cada uno de nosotros tiene limitaciones y debilidades físicas, mentales y emocionales. Esas dificultades, algunas de las cuales parecen inextricables ahora, al fin se resolverán. Y ninguno de esos problemas nos afligirá después de resucitar. Hola mis amados hermanos y hermanas, muy buenos días, feliz día de reposo y feliz semana para todos ustedes y para sus familias. Esta semana en la clase de escuela dominical veremos justamente los capítulos de la primera epístola de Corintios, del 14 al 16, esos capítulos hermosos. El manual de Ben Sígueme nos dice que Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Así titula la clase del día de hoy, de esta semana. Y tendremos varias preguntas que espero sean resueltas durante esta clase de escuela dominical. La primera de esas preguntas es, ¿qué es el don de profecía? ¿Tú puedes tenerlo? La segunda pregunta es, ¿cómo se aplican en la actualidad las palabras sobre las mujeres que menciona Pablo en esa epístola? Vamos a hablar un poquito de eso. Y también vamos a resolver una pregunta interesante. ¿Por qué creemos nosotros, los santos de los últimos días, en la salvación de los muertos? ¿Y cómo es un cuerpo resucitado? También vamos a hablar de eso el día de hoy. Así que vamos a ver de qué se tratan estos capítulos, los capítulos 14, 15 y 16 de Corintios. ¿Qué te parece si antes de iniciar, entonces hacemos un breve resumen de lo que tratan estos capítulos que estudiaremos en esta escuela dominical? Los capítulos 14 al 16 de Primera de Corintios abordan varios temas relacionados con la vida y la práctica de los miembros de la iglesia en Corinto. En Primera de Corintios, en el capítulo 14, en este capítulo, el apóstol Pablo habla sobre el don de lenguas y la profecía. De hecho, aconseja a los miembros de la iglesia a desear el don de profecía, ya que edifica a la congregación. También hace un énfasis especial en la importancia de que todo se haga con orden y con decencia en las reuniones de la iglesia. Es un buen consejo para nosotros el día de hoy. En el capítulo 15 de esta epístola, es fundamental que comprendamos la doctrina de la resurrección. Pablo enseña sobre la resurrección de Jesucristo y cómo esta resurrección afecta a todos los creyentes. De hecho, asegura a los corintios que debido a la resurrección de Cristo, ellos también serán resucitados y tendrán vida eterna. Y en el capítulo 16 de Corintios, encontramos que este capítulo proporciona algunos consejos y saludos finales. Le pide a los miembros de Corinto que apoyen a los santos necesitados en Jerusalén, recolectando ofrendas. Además, menciona sus planes de viaje y anima a los corintios a permanecer firmes en la fe. En general, estos tres capítulos podríamos decir que ofrecen una mezcla de enseñanzas doctrinales y consejos prácticos para los miembros de la iglesia en Corinto, pero también para nosotros. Estas escrituras siguen siendo relevantes hoy día para los miembros de la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Al aplicar, oigan bien hermanos, al aplicar estas enseñanzas en nuestras propias vidas y en las reuniones de la iglesia, seguramente lograremos tener un mayor espíritu. También es importante que tengas en cuenta
lo que nos dice el manual de Ven, Sígueme sobre estos capítulos, que debido a que la iglesia y sus doctrinas eran relativamente nuevas en Corinto, es comprensible que los santos de Corinto experimentaran confusión. Anteriormente, Pablo ya les había enseñado la verdad fundamental del Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados y que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Pero pasa como pasa en algunos barrios, en algunas de nuestras estacas, que a veces escuchamos una instrucción y relativamente hacemos otra cosa. Y entonces a veces el líder, el obispo, el presidente está que dice, pero lo que pedí que hicieran fue esto, o lo que les enseñamos fue esto, ¿por qué hicieron aquello? Bueno, a veces dicen que el mensaje no es lo que se dice, sino lo que se recibe. Y en este caso parece que nuestros buenos hermanos de Corinto pues tenían ese problema. Pablo les acababa de predicar acerca de la resurrección de Jesucristo. Sin embargo, algunos miembros enseguida, pero parece que prácticamente Pablo se va o les deja sus cartas y ellos comienzan a enseñar que no hay resurrección de los muertos. Pablo les imploró, literalmente, como a veces también lo hacen nuestros líderes en la iglesia, a que retuvieran la palabra de las verdades que les había enseñado. Cuando nos encontramos, mi amado hermano, mi amada hermana, con opiniones conflictivas sobre las verdades del Evangelio, es bueno recordar que nuestro Padre Celestial, Dios, no es un Dios de confusión, sino de paz. Escuchar a los siervos llamados por el Señor y aferrarnos a las verdades sencillas que ellos enseñan reiteradamente puede ayudarnos a hallar paz y a estar firmes en la fe. Siempre doy este consejo: sigamos los consejos de los profetas. Si estamos cerca de los profetas, estaremos seguros. Muy bien, así damos el comienzo a esta clase de escuela dominical. Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Bienvenidos. Entonces, con esta introducción y este contexto, estamos listos para analizar y hallar respuestas a las preguntas de esta semana. Empecemos con la primera. ¿Qué es el don de profecía? ¿Puedes tú tenerlo? Leamos un poco para comprender qué era lo que Pablo enseñaba a los corintios. En el capítulo 14 de la primera epístola de Corintios, en los versículos 3, 31, 39 y 40, Pablo nos dice lo siguiente, y es muy interesante. Leámoslo directamente de las Escrituras, hermanos. Él dice, pero el que profetiza hable a los hombres para edificación y exhortación y consolación. El versículo 9 nos dice, así también vosotros, si por la lengua no dais palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los últimos versículos 39 y 40 nos dicen lo siguiente. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Qué interesantes versículos son estos, hermanos, porque entonces nos aclara algunos conceptos. Claro que todos en la iglesia podemos participar del don de profecía. Claro que podemos también tomar la palabra profecía aplicada a un sinónimo que es enseñar el Evangelio. De hecho, cuando estamos enseñando el Evangelio, podemos nosotros estar dando profecía a todas las personas que no conocen estas escrituras o que no conocen el Evangelio. En Apocalipsis, en el capítulo 19, el versículo 10, dice lo siguiente, entonces yo me postré a sus pies para adorar, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy tu consiervo y de tus hermanos que tienen testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía, lo que quiere decir que aquel que tiene un testimonio de Jesucristo tiene el espíritu de profecía. Miremos lo que nos dice la guía de estudio de las Escrituras sobre lo que es profetizar o lo que es la profecía.
De hecho, nos invita en el encabezado a que veamos lo que es un profeta, una profetisa, revelación, vidente. Entonces, ¿qué nos enseña? Una profecía consta de palabras o escritos divinamente inspirados, los cuales se reciben mediante la revelación del Espíritu Santo. El testimonio de Jesús es el espíritu de profecía, como lo leímos hace un momento en Apocalipsis. Una profecía puede pertenecer al pasado, al presente o al futuro. Cuando una persona profetiza, habla o escribe aquello que Dios desea que sepa, ya sea para su propio bien o para bien de los demás. Las personas pueden recibir profecía o revelación personal relacionadas con su propia vida. De hecho, Moisés lo dijo por allá al pueblo de Israel: ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta. El profeta José Smith también nos habló sobre este asunto y nos aclaró mucho más. Qué bendición que tenemos al profeta José Smith, pero de ahí en adelante, en la restauración del Evangelio, a todos los profetas del Señor que nos dan luz sobre cada asunto importante de este Evangelio. Hay cosas en los escritos que no son tan importantes como las fechas o acontecimientos, o tal vez cómo estaba vestido Pedro o cuántas ovejas había, pero hay unas que son muy importantes. Son de hecho las más sencillas y las que nos aclaran permanentemente los profetas del Señor. El profeta José Smith nos dice: en estos pasajes se mencionan varios dones. Sin embargo, ¿cuál de todos reconocería el observador al imponérsele las manos? La palabra de sabiduría y la palabra de ciencia son dones como cualquier otro. Mas si una persona tuviera ambos dones o los recibiese por la imposición de manos, ¿quién lo sabría? Otro podría recibir el don de fe. ¿Y quién lo sabría? O supongamos que un hombre recibiese el don de sanar o el don de obrar milagros. ¿Acaso se sabría eso en el acto? Se precisaría el tiempo y la circunstancia particular para la operación de esos dones. Vamos a suponer, hermanos, que un hombre tuviese el don de discernir espíritus. ¿Lo sabría alguna persona?, dice el profeta José Smith. O si tuviese el don de interpretar lenguas, a menos que otro hablare en la lengua desconocida, tendría que guardar silencio. Solamente hay dos dones que pueden manifestarse visiblemente: el don de lenguas y el don de profecía. El observador nada sabría acerca de los dones más grandes, mejores y más útiles. Ciertamente un hombre podría profetizar, que es un don mayor, uno que Pablo recomendó a la gente, es decir, a la iglesia, que procurase más que el de hablar en lenguas. Pero, ¿qué sabe el mundo acerca de la profecía? El apóstol Pablo dice que la profecía es por señal, no a los infieles, sino a los fieles. Pero, ¿no dicen las Escrituras que hablaron en lenguas y profetizaron? Sí, pero ¿quiénes escribieron esas Escrituras? No fueron los hombres del mundo, ni los simples observadores, sino los apóstoles del Señor. Hombres que podrían distinguir entre un don y el otro, y por supuesto estaban capacitados para escribir acerca de estas cosas. Esto es lo que nos enseña el profeta José Smith, y cómo nos aclara, ¿no? O sea, hay que ver quién está diciendo, quién está escribiendo, para saber si la profecía es general o si es algo que es particular. Y recuerden, una persona puede recibir profecía o revelación para su propia vida o para la vida de su familia. Y es que, como ya lo vimos, entre los santos había como un dejo de competencia entre unos y otros para saber cuál tenía más dones o quién los manejaba, poseía o administraba mejor. Había muestras de orgullo entre la congregación de Corinto. Todo esto estaba fuera del propósito que tienen los dones de lenguas y de profecía, y en sí todos los dones de Dios, todos esos dones que Dios nos da gratuitamente. Y bien, creo personalmente que con estas escrituras y comentarios proféticos hemos resuelto la primera pregunta de nuestra clase. ¿Qué es el don de profecía? Creo que ya lo tienes claro. ¿Y puedes tú tenerlo? También hemos contestado eso. Recuerda esto: el don de profecía puede ser otorgado a cualquier persona que sea fiel y digna según la voluntad de Dios. En la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días se enseña que los dones espirituales, incluido el don de profecía, están disponibles para todas las personas que siguen a Jesucristo
y buscan vivir de acuerdo con sus enseñanzas. En una escritura que se encuentra en Primera de Corintios, en el capítulo 12, de los versículos 4 al 11, el apóstol Pablo nos enseña que hay diversos dones espirituales y que el Espíritu Santo los reparte según la voluntad para edificar a la iglesia y a sus miembros individualmente. Esto significa que cualquier persona, independientemente de su género, de su edad o su llamamiento en la iglesia, puede recibir el don de profecía o cualquier otro don espiritual si busca sinceramente acercarse a Dios y seguir sus mandamientos. Y bueno, si es la voluntad de Dios que esta persona tenga ese don. Además, en el contexto de la iglesia, hay líderes que son profetas, videntes y reveladores, como el presidente de la iglesia, nuestro amado presidente Nelson, y sus consejeros, así como los miembros del quórum de los 12 apóstoles. Ellos tienen la responsabilidad de recibir revelaciones y guiar a la iglesia en general. Pero también es importante recordar que cada miembro puede recibir revelación personal para sí mismo y en ocasiones las personas pueden ser inspiradas para dar un consejo o una enseñanza específica, lo que sería un ejemplo del don de profecía en acción. De hecho, siento personalmente que he sido bendecido con ese don para ayudar a mi familia y también para mi propia vida. Qué bendecidos somos de tener de nuestro Padre Celestial dones especiales como el don de lenguas o el don de profecía. Pero qué bueno es saber administrarlo y saber entender que muchas de las cosas que yo recibo son para mí y solamente para mí, para mi familia o para el marco de mi llamamiento. La revelación general es para los siervos del Señor. Ahora te invito a que dejes tus comentarios e incluso si tienes más preguntas sobre este tema para ver si las podemos contestar. Sin embargo, no quisiera dejar pasar este momento para hablar algo del don de lenguas, algo así como un bonus track doctrinal. El profeta José Smith tuvo mucho que decir en cuanto al tema de las lenguas y del don de lenguas. Las citas siguientes nos van a ayudar a resumir un consejo en relación a este tema. Escuchemos esto. El diablo también habla en lenguas. No habléis en el don de lenguas sin entender o sin interpretación. El diablo puede hablar en lenguas. El adversario vendrá con su obra. Él puede tentar a todos. Puede hablar holandés o inglés. Nadie habla en lenguas sin la interpretación, sino por consentimiento del que es llamado a presidir. Entonces, este o algún otro podrá discernir o interpretar. Entonces, mi amado hermano, mi amada hermana, el don de lenguas tiene un propósito definido. El don de lenguas, por el poder del Espíritu Santo en la iglesia, es para el beneficio de los siervos de Dios, a fin de predicar a los que lo creen. Como en el día de Pentecostés, ¿recuerdas? Cuando se reunieron las personas devotas de todas las naciones para oír las cosas de Dios. ¿Qué sucedió? Los élderes debían predicarles en su propia lengua, como en el día de hoy, sea alemán, francés, español, irlandés o cualquier otra. Y aquellos que entienden el idioma en que está hablando han de interpretar. Y a esos se estaba refiriendo el apóstol Pablo por allá en Corintios 14, 27. También hay advertencias definidas en cuanto al don de lenguas. No tengáis tanta curiosidad respecto al don de lenguas. No habléis en lenguas a menos que esté presente alguien que interprete. El objeto principal del don de lenguas es hablar a los extranjeros. Y si una persona está sumamente deseosa de lucir su inteligencia, converse con ellos en su propio idioma. Recuerda esto, todos los dones de Dios son útiles en su lugar y en su momento, pero cuando se aplican a lo que Dios no ha dispuesto, resultan ser un perjuicio, un tropezadero y maldición en lugar de bendición. Quiero dar un ejemplo de esto. Pensemos en este caso. Los misioneros que vienen de Estados Unidos, pues hablan inglés. ¿Qué sucedería si ellos vienen y hablan solo en inglés aquí en nuestros países de Latinoamérica, donde seguramente muchas personas no manejan el idioma inglés? Nadie les entendería. Ellos por eso están un tiempo en los centros de capacitación misional para aprender algo del idioma y poco a poco el don de lenguas va llegando a ellos. Entonces pueden predicar el evangelio. Los que vienen de Norteamérica a los que están en Sudamérica. Los que estamos aquí en Colombia, en Perú, en México, pueden predicarlo en Brasil, en portugués. Y los que están en Brasil o en Europa o en Estados Unidos
pueden predicarlo en español a nuestras familias, en nuestras congregaciones. Ahí está presente el don de lenguas. Por esta razón, el profeta José Smith dijo que era uno de los dones más sencillos, si no el más sencillo de los dones del Espíritu. Cualquier persona que sea necesario que tenga ese don, lo tendrá. Y al aprender una lengua, le podrá ayudar para predicar el Evangelio a las personas que lo entiendan en esa lengua. Si no, no tendría ningún objeto recibir ese don. Muy bien, mis amados hermanos y hermanas, entonces pasemos a nuestra segunda pregunta. ¿Cómo se aplican en la actualidad las palabras sobre las mujeres que menciona Pablo en esta epístola? Porque, bueno, parece algo un poco confuso. Por eso te invito a que leamos los siguientes versículos. Los versículos 34 al 35 de Primera de Corintios nos dicen lo siguiente sobre este tema. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como dice también la ley. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Qué interesantes versículos estos, un poco fuertes para el momento y para la actualidad de nuestra vida. Entonces, mi amado hermano, mi amada hermana, ¿cómo podemos entender estas palabras sobre las mujeres que se encuentran en estos versículos? Esta es una muy buena pregunta, porque el apóstol Pablo habla sobre el papel de las mujeres en las reuniones de la iglesia, y en estos versículos pueden ser difíciles de entender y han sido interpretadas de diferentes maneras. Aquí hay algún contexto y perspectivas que podrían ayudarte para que puedas comprender mucho mejor estos versículos. Primero, debemos recordar que las cartas de Pablo a menudo abordaban preocupaciones y prácticas específicas de las congregaciones a las que él le escribía. La situación en la iglesia de Corinto podría haber sido diferente que en otras iglesias en ese tiempo. Algunos eruditos, algunos estudiosos han sugerido que las mujeres en la iglesia de Corinto podrían haber sido especialmente disruptivas durante las reuniones, lo que llevó a Pablo a brindar estas instrucciones. Sin embargo, no podemos saber esto con certeza. Lo que sí podríamos mirar es otro punto de vista, que aunque el texto menciona que las mujeres deben guardar silencio en las iglesias, es importante recordar que otras partes de las Escrituras del Nuevo Testamento describen a las mujeres orando, profetizando, enseñando y desempeñando un papel activo en la enseñanza y en la dirección de la iglesia. De hecho, muchas mujeres acompañaban al Salvador en su predicación y estaban con él ayudando y administrando las cosas que él necesitaba. Es posible que la instrucción de Pablo se refiera a mantener el orden y evitar interrupciones durante las reuniones, en lugar de negar a las mujeres la oportunidad de participar en las discusiones o asumir responsabilidades. Como tú y yo sabemos, en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, las mujeres desempeñan un papel muy importante en el liderazgo y en la enseñanza de la Iglesia. Y ellas igualmente pueden recibir y compartir inspiración y revelación personal. Si bien los pasajes de las Escrituras que acabamos de leer pueden ser confusos, siempre debemos orar y pedirle a Dios que nos ayude a comprender cómo aplicar sus enseñanzas en nuestra vida contemporánea. Me gustan mucho estas palabras que el presidente Russell M. Nelson ha dicho a las mujeres de la iglesia hoy en día. A ti, hermana, él te dice esto: necesitamos de su fortaleza, su conversión, su convicción, su capacidad para dirigir, su sabiduría y sus voces. El reino de Dios no está completo, ni puede estarlo sin las mujeres que hacen convenios sagrados y los guardan, mujeres que pueden hablar con el poder y la autoridad de Dios. Estas palabras, mi amada hermana que me estás escuchando, son para ti. Ahora, estas palabras del presidente Nelson son mucho más valiosas y aplicables que las palabras que Pablo transmitió a las hermanas de Corinto. Estas palabras del presidente Nelson son expresamente para ti. Tomas esta enseñanza del Nuevo Testamento, de las Escrituras aquí, como Pablo las relata en esta epístola, y las ves a la luz de lo que dice el profeta del Señor para este momento de tu vida.
Y entonces sabrás cómo actuar. Y bueno, si me lo permites, no sé qué sería de mi vida en la iglesia sin mujeres tan importantes como mi Martica, mi amada hija Liz y mi amada madre Teodolinda. Estoy seguro de que en este momento a tu mente también están llegando sentimientos espirituales de agradecimiento por grandes mujeres que te han guiado y que te han dado un ejemplo poderoso. Si deseas, puedes compartir sus nombres aquí abajo con todos nosotros que vemos esta clase como un homenaje a esas grandes y bellas mujeres. Estas incluso podrías incluir a maestras de la primaria, a maestras de las mujeres jóvenes o de la escuela dominical o hermanas de la sociedad de socorro, esas que nos dieron alimento cuando fuimos misioneros. Bueno, tantas hermanas buenas que hay que han llenado nuestra vida. Muy bien, entonces hemos aprendido que las palabras de Pablo sobre las mujeres fueron dadas en un contexto cultural, social específico y que tal vez se aplicaban para ese momento preciso de la historia y, bueno, de la iglesia en ese momento. Y que ahora las palabras del presidente Nelson son las que se aplican en nuestro momento, donde se recalca el valor esencial y el poder fundamental que pueden desarrollar las hermanas, las mujeres como tú, hermana, en esta iglesia. Ahora que hemos resuelto esta pregunta que se hace por parte de las Escrituras sobre las mujeres y sus comportamientos, ¿qué les parece si pasamos a un tema que tiene que ver con el recogimiento de Israel? ¿Por qué nosotros creemos en la salvación de los muertos? ¿Por qué crees tú en la salvación de los muertos? Bueno, la resurrección de Jesucristo es tan fundamental para el cristianismo que podríamos decir que sin ella no hay religión. No habría religión para nosotros. En palabras de Pablo, en este caso, vana es entonces nuestra predicación y vana también es vuestra fe, si no tuviéramos la resurrección. Sin embargo, algunos de los santos de Corinto enseñaban que no hay resurrección de los muertos. Miren, Pablo estaba enseñando una cosa y ellos enseñaban otra. También cabe mencionar que Pablo se refirió al bautismo por los muertos como una evidencia de la realidad de la resurrección. Está ahí en el capítulo 15 de la epístola de Corintios, en el versículo 29, que es un clásico de las Escrituras, de hecho, que muchas personas lo refutan y que nosotros lo tomamos para apoyar todo lo que hacemos en la obra del templo. Miren este versículo, lo interesante lo que dice: de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué pues se bautizan por los muertos? Entonces, leer esta escritura nos lleva a hacernos unas preguntas. ¿De qué modo el participar en la obra del templo y de historia familiar ha fortalecido tu fe en la doctrina de la resurrección? En mi caso, esa participación me hace saber que el Señor vive y que se preocupa por sus hijos, tanto a este lado como al otro lado del velo. Me gustaría invitarles a que veamos este pequeño video que nos habla acerca del bautismo por los muertos y de la obra en los templos. Los invito a que lo veamos y ya regresamos. Jesús demostró su compromiso de obedecer todos los mandamientos de Dios cuando Él fue bautizado. Enseñó que el bautismo es un requisito para entrar en el reino de los cielos. Pero, ¿y las personas que mueren sin ser bautizadas o sin saber de Jesús? ¿Cómo pueden salvarse? Felizmente Dios nos ama y nos da la manera en que todos podemos recibir todas sus bendiciones, aún después de morir. En el templo se llevan a cabo bautismos y otras ordenanzas esenciales a favor de quienes han muerto sin recibirlas. El apóstol Pablo habló en la Biblia del bautismo por los muertos, y los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días seguimos esa misma práctica en los templos hoy mismo. Así es como lo hacemos. Estudiamos nuestra historia familiar para encontrar nombres de parientes que murieron sin ser bautizados y nos bautizamos por ellos en el templo. Ese servicio se ofrece con amor y porque creemos que la vida continúa después de la muerte, también creemos que quienes han muerto saben de ese bautismo y pueden decidir si lo aceptan. Los bautismos por los muertos son una oportunidad para que recordemos y sirvamos a otros, y entender y conocer mejor al Salvador al hacer por otros lo que ellos no pueden hacer por sí mismos. Muy bien, mi amado hermano, mi amada hermana.
Déjame decirte además algo sobre la doctrina de la salvación de los muertos. La creencia de la salvación de las personas fallecidas es un principio central de la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. La razón por la que tú y yo creemos en la salvación de los muertos se basa en la justicia y en la misericordia de Dios y en la idea de que todos sus hijos tendrán la oportunidad de escuchar y aceptar el Evangelio de Jesucristo. Dios ama a todos sus hijos e hijas y quiere que todos tengan la oportunidad de escuchar y aceptar el Evangelio. Muchas personas, sin embargo, no tienen la oportunidad de escuchar el Evangelio de Jesucristo durante su vida terrenal. La enseñanza de la salvación de los muertos me llena y es un reflejo del amor de Dios, ese amor que Él brinda a todas las personas para que tengan esa oportunidad. Me encanta saber eso. Hay una escritura, hermanos, clave que habla sobre la salvación de los muertos que se encuentra justamente en el Nuevo Testamento. Y está en la primera epístola de Pedro, en el capítulo 3, los versículos del 18 al 20, nos dicen lo siguiente: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo fueron desobedientes, cuando aún esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, a saber, 8, fueron salvadas por el agua. Y podríamos unir estos versículos que acabamos de leer en el capítulo 3 de Primera de Pedro con uno que encontramos en el capítulo 4, en el versículo 6. Aquí casi seguido dice: porque por esto ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en la carne según los hombres, pero vivan en el espíritu según Dios. Qué interesante, mis amados hermanos y hermanas, ver que la Biblia es tan clara con esto. No hay ninguna otra iglesia que predique este evangelio, que es el evangelio de Jesucristo, que no tiene cambios, que es el que Él ha proclamado desde el principio del tiempo hasta nuestros tiempos. A los muertos también les ha sido predicado el evangelio, mis amados hermanos y hermanas. Entonces, en estas escrituras se enseña que Jesucristo predicó a las personas que estaban muertas, lo que sugiere que ellos tienen una oportunidad para aprender y aceptar el evangelio después de la muerte. En nuestra iglesia, la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, esta enseñanza está relacionada con la obra que se realiza en los templos, a los que tú y yo vamos muy a menudo. Ojalá que sea así, eso espero. Los miembros de la iglesia realizamos ordenanzas sagradas en los templos en nombre de aquellos que han fallecido, como el bautismo y el matrimonio, el cual brinda a todas las personas en el mundo espiritual la oportunidad de aceptar o rechazar esas ordenanzas y recibir las bendiciones del evangelio. La creencia en la salvación de los muertos es una manifestación del amor de Dios, recuerden esto, por todos sus hijos y su deseo de que ellos tengan una oportunidad equitativa para escuchar y aceptar el evangelio de Jesucristo. Es como una repetición de lo que dije hace un momento, pero es necesario que lo tengamos en cuenta así. Recuerden, presidente Nelson nos dice, el recogimiento se está haciendo a este lado del velo, en esta tierra, pero también al otro lado del velo, para las personas que han fallecido, para que seamos iguales. Muy bien, espero que se haya podido concluir, que hayas podido concluir esta respuesta de por qué es importante para nosotros la creencia de la salvación de los muertos. Si quieres, igual puedes dejar tus comentarios aquí. Los comentarios aquí en la clase es como cuando levantamos la mano en las clases, en la escuela dominical allá en nuestras capillas. Tú puedes aquí levantar la mano dando un like o también colocando un comentario. Ahora, ¿qué les parece si hablamos de esto? ¿Cómo es un cuerpo resucitado? Esta pregunta es seguramente una que nos hemos hecho en algún momento de nuestra vida cristiana. También era muy formulada en los santos de Corinto. En la primera epístola de Corintios, en el capítulo 15, el versículo 35, nos dice lo siguiente sobre esto. Pero dirá alguno:
¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Porque si hablamos entonces de la salvación de las personas que han fallecido, también cabe entre la lógica humana pensar, pero espera, pero si el cuerpo fue sepultado y fue deshecho en la tierra o fue cremado o qué sé yo, como haya fallecido la persona o como haya sido sepultada, entonces, ¿con qué cuerpo vendrá a la tierra? Bueno, mi amado hermano, mi amada hermana, Pablo da una seria explicación sobre la resurrección y la transformación de los cuerpos físicos y nos deja claro que nuestros cuerpos no serán iguales a como los conocemos hoy en día. Y en el versículo 40 en adelante nos dice algo particular e importante sobre este tema. Estos versículos también son clásicos de las Escrituras. Dicen lo siguiente: y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, mas ciertamente una es la gloria de los celestiales y otra de los terrestres. Una es la gloria del sol y la otra la gloria de la luna, y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se resucitará en incorrupción. Qué interesantes son estos versículos. Tal y como los habla Pablo aquí, hay una diferencia entre un cuerpo que vive aquí en la tierra y un cuerpo celestial o resucitado. Veamos cuáles son algunas de esas diferencias. Un cuerpo resucitado es diferente de un cuerpo mortal en muchas maneras. Según la enseñanza de nuestra iglesia, la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, cuando Jesucristo venció la muerte a través de su resurrección, Él hizo posible la resurrección de todos nosotros. Literalmente, eso es gratis, no tenemos que hacer nada, resucitaremos. En la resurrección, nuestro espíritu se reunirá con nuestro cuerpo, serán perfectos e inmortales. Aquí hay algunas características de un cuerpo resucitado. Lo primero, será un cuerpo perfecto e incorruptible. Un cuerpo resucitado que no estará sujeto a enfermedades, debilidades ni imperfecciones como las que tenemos en este cuerpo mortal. Será eternamente joven y no envejecerá ni se deteriorará. Será un cuerpo glorificado. Cada cuerpo resucitado recibirá un grado de gloria, dependiendo de la manera en la que hayamos vivido nuestras vidas o seguido los mandamientos de Dios. Ahí lo dice Pablo, celestial, terrenal, celestial, agrega el profeta José Smith. La gloria de los cuerpos resucitados se refiere a la cantidad de luz y poder que poseen. Será también un cuerpo tangible, el cuerpo resucitado. Aunque será un cuerpo resucitado, será libre de muchas de las limitaciones de un cuerpo mortal. Seguirá siendo un cuerpo real y tangible como el que tenemos hoy día. Recuerda, cuando Cristo resucitó, Él se presentó en su cuerpo de carne y huesos a sus discípulos y les permitió que lo tocaran. Ese cuerpo resucitado también tendrá todo lo necesario para la exaltación. Un cuerpo resucitado permite a todos los que hayan sido fieles y hayan mantenido los convenios del Evangelio en esta vida recibir la plenitud de las bendiciones de Dios, incluida la vida eterna en su presencia. Entonces, mi amado hermano, mi amada hermana, la resurrección es una bendición maravillosa y un regalo de Jesucristo para cada uno de nosotros. A través de ella, nosotros podemos vivir para siempre con nuestros seres amados en cuerpos perfectos e inmortales. A continuación, te voy a dejar una lista de escrituras, te la voy a obsequiar en esta clase, que te van a ayudar a entender cada una de esas características de un cuerpo resucitado. Si quieres, toma nota, o si no, puedes volver a ver esta lección, o ¿sabes qué? Voy a compartirlas contigo en la descripción de esta clase para que te queden como una tarea y puedas leerlas. La primera escritura la encuentras en Doctrina y Convenios 76, del versículo 50 hasta el final, hasta el 112. También encuentras otro versículo en Lucas 24, el versículo 39. En Alma, en el libro de Mormón, capítulo 11, del 43 al 45. Y nuevamente en Doctrina y Convenios, en la sección 88, de los versículos 14, puede ser hasta el 33. Puedes leer todo lo que tiene que ver con cuerpos resucitados. El presidente Nelson, que a mí me encanta, por eso lo cito tanto, porque es nuestro profeta, nos enseña sobre la resurrección y la vida eterna y los requerimientos que debemos cumplir. Él nos dice que después del juicio tendremos la posibilidad de la vida eterna,
la misma que vive nuestro Padre Celestial. Su reino celestial se ha comparado con la gloria del sol y está al alcance de todos los que se preparen para entrar en él. Los requisitos se han revelado claramente. Primero, debéis seguir adelante con firmeza en Cristo, teniendo un fulgor perfecto de esperanza y amor por Dios y por todos los hombres. Por tanto, si marcháis adelante, deleitándoos en la palabra de Cristo y perseveráis hasta el fin, he aquí, así dice el Padre, tendréis la vida eterna. Esto lo encontramos allá en 2 Nefi, en el capítulo 31, en el versículo 20, y también lo encontramos en Juan, en el capítulo 17, el versículo 3. Qué hermoso que podemos perseverar, que podemos ser constantes y llegar a resucitar con nuestro Salvador Jesucristo y con todos los justos, pero también, e incluso importante, con nuestras familias, en familia. Bueno, hemos aprendido muchas cosas el día de hoy. Te agradezco muchísimo que me estés acompañando. Quiero dejarte unas invitaciones antes de cerrar la clase. Piensa cómo puedes participar más activamente en la obra del Templo de Historia Familiar. Tal vez, y espero yo, que esta clase de escuela dominical te ayude a fijar fechas más frecuentes para asistir al templo solo o como familia, si la tienes, y también si tienes un templo cerca. Quiero invitarte también el día de hoy a que puedas ver la clase de Ven, Sígueme Express que sigue ahorita con Liz. Seguramente vas a aprender mucho en ella. Y que nos acompañes esta noche en la charla dominical que tendremos y que tenemos todos los domingos a las 7 de la noche. Te invito también a que me acompañes en la noche de hogar, todos los lunes a las 7 de la noche. Ahí están mis invitaciones para ti. Quiero dar mi testimonio ahora de las verdades que hemos aprendido el día de hoy. Y quiero unir mi testimonio al testimonio del Elder Christofferson del Quórum de los 12 Apóstoles como mi propio testimonio de Jesucristo para finalizar esta clase contigo. Él dijo lo siguiente: considera por un momento la importancia que tiene la resurrección para aclarar de una vez por todas la verdadera identidad de Jesús de Nazaret y los grandes debates filosóficos y las preguntas primordiales de la vida. Si Jesús realmente resucitó de forma literal, entonces forzosamente se concluye que Él es un personaje divino. Ningún ser mortal tiene el poder en sí mismo para volver a la vida después de morir, debido a que Él resucitó. Nuestro Salvador resucitó y de eso testificamos. Jesucristo no pudo haber sido solo un carpintero o un buen maestro o un rabí o un profeta. Debido a que Jesucristo resucitó, Jesús tiene el poder y es un hijo de Dios. De hecho, es el unigénito del Padre. Por lo tanto, lo que Él enseñó es verdad, ya que Dios no puede mentir. Por consiguiente, Él es el creador de la tierra, tal como Él dijo. Entonces el cielo y el infierno son reales, como Él enseñó. Entonces existe un mundo de los espíritus que Él visitó después de su muerte. Por lo tanto, Él vendrá de nuevo, como dijeron los ángeles, y reinará personalmente sobre la tierra. Por consiguiente, habrá una resurrección y un juicio final para todas las personas. En el nombre de Jesucristo, amén. Bien, mi amado hermano, mi amada hermana, si deseas, también puedes dejar tu testimonio aquí acerca de Jesucristo. Nos va a enriquecer mucho a todos los que veamos esta lección. Gracias por acompañarme. Te invito y te pido que puedas utilizar esta clase como una herramienta de administración. No olvides leer tus escrituras, son fundamentales. Ve la clase, mira la clase, estúdiala, compártela, pero no olvides leer los capítulos de manera personal y también de manera familiar. Te van a ayudar muchísimo. Espero que esta clase, a ti y a mí, nos ayude a ser un poquito más semejantes a nuestro Salvador Jesucristo. Es mi deseo y mi oración. Recuerda que te amo muchísimo. Gracias por ser todo lo que eres y por el esfuerzo que haces por ser cada día más semejante a Jesucristo. Un fuerte abrazo, feliz domingo, feliz semana. Que el Señor te bendiga. Chao, chao. Gracias por acompañarme en este día en la clase de Ven, Sígueme. Espero que te haya gustado. Antes de retirarte, te invito a que nos puedas acompañar y ver la lección de la semana anterior. También para que todos los días de martes a viernes nos acompañes en el club de lectura.
a las 8 de la mañana, hora de Colombia. También de manera especial, quiero invitarte a que puedas acompañar a Liz Posada en la lectura del Libro de Mormón, lo cual te ayudará en tu estudio de las Escrituras. Síguenos en todas nuestras redes sociales. Gracias por tu compañía.